Buenos días a todos y a todas. Yo quiero en esta ponencia transmitir distintas cosas. Por un lado, una experiencia teórica en torno a cómo incluir la perspectiva de género en el ámbito de la drogodependencia, pero sobre todo explicaros y comentar o discutir también con vosotros en el espacio que tengamos cómo se ha llevado a cabo una experiencia de colaboración entre la Universidad de Granada y la Universidad de Buenos Aires en Argentina. ¿Cuál ha sido el resultado de esta cooperación, los puntos positivos y también, por supuesto, los negativos y las dificultades? E introducir a la profesora que ha venido, Ana Clara Camarotti, que ha venido de Argentina, pues a hablar en más detalle del proyecto y de la puesta en marcha de, como si dijéramos, la acción de la investigación. Antes de empezar, quiero agradecer al CICODE. El CICODE es el organismo de la universidad que coordina la cooperación al desarrollo. Gracias al CICODE y al personal que ha estado detrás nuestra gestionando y invisiblemente haciendo posible el que el proyecto se pusiera en marcha. Y, por supuesto, a la Universidad de Buenos Aires y al Instituto Gino Germani, que debe de ser uno de los pocos institutos de investigación centrados en temas sociales y a la vez sanitarios que exista en América Latina, pues también, por supuesto, el hecho de haber permitido que el proyecto se pusiera en marcha. En la segunda parte de la ponencia daré datos del proyecto y resultados de la investigación y explicaré en más detalle esta colaboración. Ahora lo que quiero es introducir como un marco general ¿qué supone incluir la perspectiva de género? ¿Qué supone la mirada feminista en el consumo de drogas? Que al fin de cuentas es la pregunta que mueve la investigación en la que participo y los grupos con los que trabajo. Lo que ha hecho la perspectiva de género en salud es, al fin de cuentas, introducir una mirada crítica. Hay una feminista relevante en España, Ana de Miguel, que dice que el feminismo supone ponerse unas gafas. Es decir, como mirada crítica, metodológica y también epistemológica de acceso al conocimiento, permite visibilizar la realidad de una manera distinta en el momento en el que hacemos presente o traemos al presente la desigualdad que todavía existe entre los sexos en nuestra sociedad. Así que de esta manera pues desvelamos estereotipos, desvelamos sesgos o desvelamos olvidos. Y en salud ha supuesto fundamentalmente pues, cuestionar la situación de desigualdad en la que las mujeres se encuentran en el acceso a los servicios sanitarios, en la investigación, en la producción científica, en la vivencia de la enfermedad, etcétera, 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 y que al fin de cuentas desvela o no es más que una parte de la desigualdad social. No es el espacio de meterme en todo lo que supondría la teoría de género y en cómo ha ido evolucionando. Sí que deciros que de manera multidisciplinar, en distintos campos de conocimiento, se ha ido contribuyendo a buscar una definición de qué supone el género. Como este es un ámbito de salud y de trabajo sanitario, yo he elegido la de la OMS, que dice que el género serían los estereotipos, los roles sociales, la condición y la posición adquirida, los comportamientos, las actividades y los atributos apropiados que cada sociedad construye y asigna a varones y a mujeres. Todos ellos pueden llevar a desigualdades y, a su vez, estas desigualdades causan inequidad entre varones y mujeres, tanto en el estado de salud como en el derecho a la salud. Para mí el género, y siguiendo a Butler y a todas las teóricas que después han ido aportando en teoría de género, supone la construcción de la identidad, supone la construcción de la identidad masculina y femenina y supone un continuo devenir en cómo, al fin de cuentas, nos construimos. Nos construimos como personas sexuadas y, por lo tanto, diferentes en la forma en la que nos comportamos en sociedad. Por supuesto, esto en el ámbito de la drogodependencia es importantísimo y ahora veremos por qué, ¿no? Lo es en la salud pública, pero también es en cómo consumimos o en qué drogas se nos permiten, en qué drogas no se nos permiten y en el impacto social de las sustancias que consumimos. No ha sido común, como en otros muchos campos de la ciencia, incluir la perspectiva de género en los estudios de drogodependencias. Al fin de cuentas, a pesar de que seamos más, por ejemplo, en la universidad, entre el alumnado, o estemos más y nos visibilicemos en algunos campos científicos, todavía seguimos siendo minoritarias. Se me escucha mal, ¿no? ¿Ahora sí?
Y en la drogodependencia esto no ha sido visible. No ha sido visible, ahora explicaré algunos de los motivos, o las mujeres no se han visibilizado fundamentalmente, y este sería un ámbito de debate, sobre todo con los profesionales y las profesionales que estéis aquí y que tengáis la experiencia práctica de trabajo con drogodependientes, pero quizás por la visión heroinocéntrica y a su vez androcéntrica de los usos de drogas, por los cuales en nuestro país todavía consumir drogas sigue siendo consumir heroína, y eso es muy difícil que cambie, y la heroína ha sido un consumo que ha impactado fundamentalmente a los varones, y que ha sido muy minoritario entre las mujeres. Eso ha llevado a que las políticas, las investigaciones o las publicaciones se centren fundamentalmente en varones y las mujeres no aparezcan. Así que incorporar la perspectiva de género supone incorporar diferencias, peculiaridades, factores físicos, psicológicos y sociales que condicionan las motivaciones, patrones de uso y efectos y consecuencias diferentes, ¿no? Asimismo, supone eliminar desigualdades a la hora de acceder a los programas y a los servicios y a las políticas, que hasta ahora en nuestro país, y por desgracia, pues han sido muchas, sobre todo en el consumo de determinadas sustancias, ¿no? Un elemento clave, por ejemplo, para incorporar la perspectiva de género al uso de drogas es cambiar la terminología. Drogas no visibiliza a las mujeres, hablemos de sustancias. Determinadas clasificaciones como la de legal o ilegal, o las que se basan en todo lo que tiene que ver con lo jurídico, invisibilizan a las mujeres. Trabajar desde la historia es importante, cómo se ha construido el modelo de legalidad o ilegalidad, por qué unas sustancias ahora son legales o no lo son, y cómo las mujeres, dependiendo del momento histórico en el que situemos, han consumido una sustancia u otro. Por ejemplo, esta foto que veis aquí es de una página web que se llama Girls More Weed, y que es una página en la cual las chicas que consumen cannabis o derivados canábicos se muestran en su consumo y se hacen públicas a través de la red. Imaginaros el cambio social, ayer lo comentábamos con algunas compañeras, el cambio social tan fuerte que esto supone, pues por el fin de cuentas nuestras abuelas no podían ir a los bares, no podían consumir ni tan siquiera tabaco porque socialmente era una conducta reprobada y rechazada. Sin embargo, hoy ya las jóvenes pueden mostrarse en algunos consumos públicamente, ¿no? Así que lo que sí que sabemos es que en ese proceso de construcción, que para nosotros tiene mucho de social y de cultural, de la identidad de género, las personas, una vez que estamos sexuadas, tenemos experiencias sociales diferentes, nos construimos y se nos dota de identidades diferentes y, por lo tanto, de variables actitudes y percepciones frente a las conductas de riesgo. El tema de riesgo es clave, lo es clave, por ejemplo, o es clave para entender proyectos como el que vamos a presentar ahora, cómo las personas, desde que somos pequeñas, aprendemos a asumir ciertos riesgos y hay otros que rechazamos. Y ahí, por supuesto, que hay una segregación por género. A las mujeres no nos gusta el riesgo. No nos gusta desde que somos chicas, nos gusta controlar las conductas que llevamos a cabo, nos gusta tener un control de la situación en la que nos movemos. Sin embargo, a los varones, por desgracia, en muchos casos se les impulsa a que tomen ciertos riesgos y eso tiene consecuencias negativas para la salud. De aquí un elemento importante, el género. Género no es un tema solo de mujeres, es un tema también de varones y tiene que ver con una búsqueda de una situación más igualitaria en salud y en la sociedad en la que las personas viven. Esta situación más igualitaria es buena para todos y en salud, pues cuando uno trabaja directamente en temas que tienen que ver con la promoción de la salud, pues lo ve claramente, ¿no? Bien, género no solamente tiene que ver con varones y con mujeres, tiene que ver con otras variables que ayudan a visibilizar la construcción del concepto y que son fundamentalmente las minorías, la etnia o la identificación étnica y la clase social de pertenencia o el origen social de pertenencia. Todas ellas interaccionan para comprender el riesgo o asumir y enfrentar las conductas de riesgo, como las que suponen consumir drogas en un mercado legal o ilegal, de una determinada manera. En género ahora mismo se habla de interseccionalidad. Judy Butler habló de performativity o performatividad y al fin de cuentas lo que se ha buscado desde la perspectiva de género son herramientas teóricas y de nuevo epistemológicas que nos permitan visibilizar esta complejidad. La mujer no es la mujer, son las mujeres, en el momento en el que, dependiendo de la clase social, del nivel educativo, de la identificación étnica, somos distintas. Desde luego, las mujeres que han trabajado en este proyecto en el que vamos a presentar en Argentina tienen poco que ver
con las mujeres que consumen drogas en España en general y mucho menos con las que consumen, por ejemplo, en Estados Unidos, porque dependiendo de su clase social, del grupo étnico en el que se sitúen, toda esa variabilidad en torno al sexo se va a ver condicionada y va a cambiar y va a permitir una construcción de la identidad diferente, ¿eh? Las que más tienen que perder en este sentido son las mujeres pobres y de las minorías étnicas más excluidas, por supuesto, porque son las que tienen menores posibilidades de inclusión social o mayor rechazo en los grupos sociales en los que viven. Tradicionalmente, yo creo que en parte condicionado por esta construcción que tiene que ver con el riesgo, hace que las mujeres en estos momentos en las sociedades actuales y cuando hablamos de drogodependencia consuman fundamentalmente drogas que son legales, ¿eh? Y muy pocas de las ilegales. Si nos vamos a los datos, por ejemplo, del Plan Nacional sobre Drogas, este es el estudio, el de adolescentes o de 14 a 18 años, en el caso de esta tabla corresponde a los datos del 2010, lo que vemos es que las prevalencias en torno a alcohol, tabaco, cannabis y sobre todo hipnosedantes sin receta son más altas en las chicas que en los chicos. En cuanto a tendencias epidemiológicas, hay una corriente general y es las chicas, yo creo que en todos los países sobre los que disponemos datos, de los que tenemos datos fiables, las chicas siempre se decantan por lo legal, mientras que los varones se decantan por lo ilegal. Cuando las mujeres se acercan a los consumos ilegales, como ocurre en el trabajo que vamos a presentar hoy, entre las mujeres que hemos entrevistado en este trabajo, por supuesto ahí el rechazo social es doble, porque están rompiendo con la legalidad que tiene que ver con el consumo y están rompiendo con todos los roles femeninos adquiridos que tienen que ver con los de buena madre, buena esposa, paciente, tranquila, no riesgosa, etcétera, etcétera, aquí hay varias cosas que comentar que son importantes en cuanto a tendencias epidemiológicas. La más llamativa, por supuesto, el consumo del alcohol, y ahora hablaré un poco de la importancia que está teniendo en visibilizar la perspectiva de género, y es que las chicas son las principales consumidoras de alcohol, ahora mismo a edades muy tempranas, y esto probablemente va a tener graves consecuencias desde el punto de vista de la salud pública en nuestro país, El tabaco, pues no sabemos por qué, pero las campañas de salud pública no han funcionado igual en las chicas. Sí que sabemos también que las compañías tabacaleras, por supuesto, han presionado mucho para que esto ocurra. El caso es que las chicas siguen fumando y se mantienen en el hábito tabáquico, mientras que los chicos abandonan. Aquí, como imaginaréis, la complejidad es tremenda para entender por qué ocurre esto. Por ejemplo, los deportes generalmente son distintos entre los sexos, las chicas practican diferentes deportes, acceden a una publicidad desigual en la cual se las presionan más a fumar y también quizás buscan en ese tiempo del consumo del tabaco un tiempo en el que se juntan con sus amigas y siguen consumiendo tabaco. El cannabis es ilegal en su estatuto jurídico, pero legal en la percepción de los consumidores. De hecho, por lo menos en nuestro país, la mayoría de la gente que consume cannabis consume con tranquilidad y no lo percibe como una sustancia ilegal. Y puede ser que este sea el hecho que influya para que las chicas se hayan acercado también al consumo en prevalencias muy similares a las de los varones. No ocurre igual que con el tabaco y el alcohol, en el cual están superando, por ejemplo, los datos del Comisionado para la Droga de la Junta de Andalucía, de los trabajos epidemiológicos que se hacen en Andalucía, las chicas consumen más alcohol ya desde hace bastantes años. Y un tema importante desde la perspectiva de género en el uso de drogas y de nuevo también transversal a otras sociedades, por ejemplo en el caso de Argentina hay muy buena investigación y gran parte de los conceptos que hemos venido utilizando en torno a para comprender por qué las mujeres consumen mucho más tranquilizantes que los varones, son recetadas en mayor medida que los varones y autoconsumen con trayectorias diferentes a las de los varones. En Argentina hay muy buena investigación, por ejemplo los trabajos de Mabel Burín fueron pioneros y de ellos surgió el concepto de malestar para entender cómo, al fin de cuentas, toda esta desigualdad de género genera malestares y en esos malestares quizás las mujeres buscan sustancias con las que enfrentar el malestar y, por supuesto, el sistema médico está dispuesto a proporcionárselo. Y ahí entraría todo el tema de consumo de fármacos, sobre todo tranquilizantes, que se recogen en las encuestas sobre consumo de drogas ilegales. En este caso,
se supone que son hipnosedantes que se han consumido fuera de la prescripción médica, es decir, que han pasado al ámbito de la iatrogenia. Se han obtenido desde el estamento médico porque tienen un control sanitario, pero pasan al autoconsumo, ¿no? A continuación, como podréis observar en la tabla, en todas las sustancias ilegales las chicas son minoritarias, en los años 90, en las épocas más álgidas de consumo de heroína, siempre encontrábamos una chica cada 3 chicos o 4 y las prevalencias rondaban eso, 1 cada 3 o 4 y de ahí no superaban, no había más mujeres que consumieran. Por ello, en muchos casos, en los ámbitos de trabajo de drogodependencia se ha utilizado esta realidad epidemiológica para justificar que las mujeres no éramos importantes como sujetos de estudio, pues porque no había mujeres que consumieran drogas. Hay algún foro profesional en el que directamente se ha hablado así. No es que las mujeres no consumen, son muy pocas, pues porque van a tener que constituir sujetos específicos. Claro, las mujeres no consumíamos heroína por multitud de razones, pero sí que consumíamos en esos mismos momentos otras sustancias que no eran consideradas ilegales, que no tenían los mismos riesgos, pero sí que tenían otros, y que desde el punto de vista de la salud pública son importantes. Así que una forma también de incluir la perspectiva de género es ampliar la metodología. Desde luego, lo epidemiológico es importante y nos sirve de base para comprender cuáles son las tendencias de consumo, pero lo cualitativo, que permite en más detalle incluir lo social y lo cultural, nos permitirá comprender mejor cuáles son las diferencias sexuales en los consumos. Y nos permitirá construir también una perspectiva crítica y feminista. De hecho, el trabajo sobre el que vamos a venir hablando, la investigación, es una investigación cualitativa, porque para acceder al grupo de mujeres con el que hemos trabajado no hubiéramos nunca podido acceder de manera epidemiológica ni de manera clínica, puesto que son mujeres que no están en ningún sitio, que están en la calle y que no existen, que están en entornos ocultos, ¿no? Pero en general, visibilizar la perspectiva de género es mucho más fácil cuando se hace como una investigación próxima a los sujetos con los que unos trabajan, y la investigación cualitativa en este caso funciona mejor, ¿no? Me voy a centrar en tranquilizantes y en alcohol para poder completar esta perspectiva del género esta pequeña revisión de cómo incluir la perspectiva de género en drogodependencia. Las investigaciones que se han venido haciendo por nuestro equipo muestran que estos son fármacos utilizados fundamentalmente en procesos de autocuidado de las mujeres. Son medicamentos que se empiezan a comercializar en los años 50 del siglo XX y que investigadoras feministas como por ejemplo Ettore y Riska y algunas más que vienen trabajando de manera específica han demostrado que son fármacos que surgen y que se comercializan y se prescriben en muchos casos para enfrentar el malestar de las mujeres. De hecho, el primer anuncio de Valium era un anuncio en el que se veía una señora de mi edad con varios niños alrededor y el eslogan era Valium, the drug of the good mother, o sea, la droga de las buenas madres, ¿no? Así que Merck, que fue el laboratorio que inició la comercialización del Valium, desde el primer momento ve en que son las madres de mediana edad superadas por las tareas domésticas las que necesitan de estos fármacos. Claro, lo curioso es cómo desde esa presión de la industria farmacéutica hemos llegado a una situación en la que las adolescentes ya consumen por sí mismas en pautas de autocuidado más que los chicos este tipo de fármacos, ¿no? Así que al fin de cuentas, lo que hay detrás es una diferente percepción de riesgo. Y vuelvo al tema del riesgo porque es un elemento clave para entender género y drogodependencia. A estos fármacos no se les asocian posibles consecuencias riesgosas ni se les ve como conducta o su consumo no se ve como una conducta de riesgo. Sin embargo, hay otras sustancias que sí que tienen socialmente o que se relacionan socialmente con situaciones de riesgo. Hay todo un tema en los últimos años y es que se viene hablando entre los profesionales de drogodependencia de que las chicas adolescentes cada vez se acercan más al mundo de los varones. Esto es algo que podemos discutir cuando abramos el turno de debate. Al fin de cuentas, parece que se está produciendo una distancia generacional entre chicos y chicas y, bueno, habrá que ver en más detalle y en base a determinados estudios con qué particularidades. Lo que sí que es cierto es que incorporarnos al ámbito de lo público está conllevando consigo el que asumamos ciertos riesgos y el que, a fin de cuentas, tengamos prevalencia en determinados consumos.
Puede que esto sea una conducta funcional de las chicas para acercarse al mundo de los chicos y que en el momento en el que asuman sus roles femeninos y se conviertan en madres, esposas y encima a la vez trabajadoras, pues dejen de consumir sustancias o consuman solo determinadas sustancias. Lo que sí que está claro es toda esta feminización del uso de drogas legales y el surgimiento de nuevos grupos de consumidoras de alcohol que tienen que ver con mujeres adolescentes y jóvenes que consumen sobre todo alrededor del botellón. Claro, la construcción de género es tan sutil desde que nacemos y desde que somos bebés, y la adquisición de la identidad de género es un proceso tan complejo y delicado a su vez que visibilizarlo en el consumo de sustancias es complejo. De hecho, hay multitud de aspectos que son importantes y que nunca se han tenido en cuenta en drogodependencias. Por ejemplo, a los varones parece, y en este caso tomo datos de Josefa Gómez, que es una profesora de trabajo social que se ha dedicado a trabajar el tema de alcoholismo femenino, y ella dice pues, que a las mujeres nunca se nos prepara en el seno familiar para las conductas que tienen que ver con las bebidas, mientras que a los varones se les inicia desde que son muy pequeñitos en la familia y por lo tanto tienen una fortaleza distinta a la hora de consumir, ¿no? Sin embargo, nosotras nos hemos incorporado en superioridad a los varones a la hora del consumo, ¿no? Así que el aprendizaje lo llevamos a partir de nuestras malas experiencias. Ahora mismo estamos dirigiendo una tesis sobre urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de alcohol y ahí trataremos de ver datos. Son más las chicas que están llegando a las urgencias, están teniendo más efectos secundarios adversos. ¿Tiene esto que ver con una socialización en la familia relacionada con el género? Pues bueno, todos estos temas son importantes y en algunos casos se están estudiando, en otros no, porque al fin de cuentas hablamos de una perspectiva novedosa, diferente y que se empieza a incorporar a los programas, pero con todas las dificultades que la particularidad de los temas de género lleva consigo, ¿no? La cuestión es que las mujeres son más vulnerables a las conductas de riesgo, así que tendríamos que abordar de manera específica la prevención. ¿Qué visibiliza trabajar desde la perspectiva de género en diferentes contextos culturales? Aquí sabemos que visibiliza la desigualdad en el consumo, la desigualdad en el consumo de determinadas sustancias, la desigualdad en las consecuencias, etcétera. Pero ¿qué ocurre cuando nos acercamos a otros contextos culturales totalmente diferentes, como en el caso del consumo de drogas en Argentina o en otros países latinoamericanos? Así que aquí es donde quiero introducir los datos que tienen que ver con este proyecto. Se llamó Reducción de daños en mujeres consumidoras de pasta base, PACO, en zonas de riesgo del área metropolitana de Buenos Aires, de Argentina, que se hizo financiado por el CICODE de la Universidad de Granada y en colaboración con la Universidad de Buenos Aires y con un instituto de investigación de la Universidad de Buenos Aires, coordinado en Buenos Aires y dirigido allí por la profesora Ana Clara Camarotti. Ella se va a centrar en la parte que tuvo que ver con la intervención y yo voy a introducir la parte que tiene que ver con la investigación y con cómo, desde esta perspectiva de género, que al fin de cuentas es una perspectiva crítica, nos acercamos a un grupo de mujeres que en un contexto de pobreza y de exclusión consumen una sustancia dañina y muy diferente a la que conocíamos aquí. Así que, bueno, mi experiencia, lo primero, pues una experiencia de aprendizaje, por supuesto, porque, claro, nada de lo que uno había aprendido aquí o había visto aquí tiene que ver con lo que se estaba viendo allí o con lo que se visibilizaba en una realidad totalmente distinta, ¿no? De hecho, debemos de partir de la idea de que esa combinación de pobreza y desigualdad convierte a América Latina en un espacio donde la miseria adquiere una forma particular, de manera que la comprensión de que ese contexto en el que se está consumiendo una sustancia determinada es totalmente diferente a cualquier contexto en el que aquí nos pudiéramos poner a trabajar y eso matiza la forma de consumo, las consecuencias para los consumidores, etc. Así que lo que ocurría desde el año 2000 y en Argentina especialmente desde el año 2001, lo que dicen
expertos del ámbito latinoamericano es que bien, en lo que es las formas de crack cocaína se venían consumiendo en América Latina desde hace varias décadas, pero Ana Clara lo explicará mejor. Creo que en Argentina no era común, sin embargo, desde la crisis del año 2001 empiezan a aparecer eso, en las zonas más pobres o en los márgenes de las grandes ciudades como Buenos Aires, una y otra vez la misma imagen, personas jóvenes, adolescentes de ambos sexos, enflaquecidas, encorvadas, sucias, deambulando, pidiendo dinero, ofertando sexo o dormidas. En la mayoría, usuarios y usuarias de base, bazuco, paco, cocaína cocinada, según sea el nombre que adquiere la pasta base de cocaína en los diferentes países de América Latina. En el cono sur, sobre todo paco. Una de las cuestiones en las que hemos tenido que aprender en este proyecto ha sido entender qué se entiende por paco, porque claro, las drogas que se consumen en la exclusión o en los contextos en los que hay una pobreza tan extrema como este, en el que consumen las mujeres que nosotras hemos podido entrevistar y a las que hemos accedido, son sustancias totalmente diferentes a las que se venden aquí, incluso en los mercados ilegales. Y aunque en los mercados ilegales, por supuesto, tampoco hay control de la calidad, pero aquí, aparte de que no exista el control de la calidad, existe la miseria que todavía hace el consumo más dañino, ¿no? Así que el Observatorio Argentino de Drogas decía que existen una multiplicidad de sustancias mezcladas en lo que los usuarios y usuarias denominan pasta base o paco. En algunos casos los usuarios las distinguen como sustancias diferentes o bien la misma sustancia, pero con una modalidad de uso distinta, inhalada o fumada. Lo que han dicho algunos farmacólogos aquí en España es que, bueno, al fin de cuentas, lo que tienen en común es sulfato de cocaína como sustancia base cortada con todo tipo de productos, fundamentalmente pues queroseno y otras impurezas que pueden ser harina de trigo, polvo de ladrillo, azúcar y cualquier otro producto que se pueda añadir a lo que se consume como paco, que en algunos momentos puede llegar a costar 1 peso o 2 pesos o medio peso. Yo no sé cómo estará ahora mismo, cuando hicimos el trabajo creo que era 1 peso, ¿no?, la pipa, y bueno, 1 peso sería 1 céntimo de euro aproximadamente, y bueno, pues al fin de cuentas se consume en una pipa, como veréis ahora, en muchos casos, por lo que se ha recogido en este trabajo de campo, construida con materiales de desecho. Por lo tanto, los efectos son sumamente dañinos y sumamente perniciosos para las personas que los consumen. Un aprendizaje o otro aprendizaje de este proyecto es: aquí no es posible la reducción de daños, aquí no es posible la intervención desde la reducción de daños como se produce en otros contextos de consumo de drogas, porque esto es un tóxico que no se debe de consumir, sino que lo que hace es profundizar la exclusión y profundizar el daño y la pobreza en los sectores más excluidos de alguna sociedad como la Argentina. Si nos vamos a la situación general de consumo de drogas en Argentina, la verdad es que en muchos casos los datos son muy parecidos a los que habéis visto en la realidad o acercándose a la realidad del Estado español. Por ejemplo, hay buenos trabajos, Cecilia Arizaga, en torno al consumo de psicofármacos y a cómo afecta diferencialmente a las mujeres. Un mayor uso de marihuana, drogas de síntesis, consumo de éxtasis y de otras drogas de síntesis en algunos sectores urbanos, un uso cada vez más problemático del alcohol y una preocupación social y entre los profesionales acerca de cómo el alcohol afecta a los más jóvenes. Por supuesto, los consumos de cocaína son distintos y no tienen que ver con la realidad española, porque ellos están más cerca de los focos de producción y son focos de producción en algunos casos, pero lo que diferencia a la sociedad argentina tiene que ver con la desigualdad social, con la pobreza y con el consumo en las capas más bajas de la sociedad de esta pasta base que se denomina paco y que al fin de cuentas no es más que un resto de la cocaína que se consume de esta manera, ¿no? Así que sería el residuo del proceso de elaboración del clorhidrato de cocaína. Yo, por supuesto, todo esto lo conocí cuando empecé a trabajar con la gente de Argentina, que es la que estaba cercana a esta realidad del consumo, porque esto aquí no se conocía. Así que, como muchos de vosotros y vosotras sois alumnos universitarios, pues una primera reflexión desde la experiencia del proyecto, sensibilización acerca de las diferencias culturales y de cómo la desigualdad social hace que determinadas conductas como el uso de drogas sean distintas en un contexto o en otro. Lo que aquí aprendemos de drogodependencia no se puede aplicar directamente en Argentina porque es totalmente distinto. Ahora
explicar en más detalle cómo se diseñó el trabajo y cómo se puso en marcha, y la profesora Ana Clara a continuación explicará en más detalle cómo se hizo la intervención, pero este, por ejemplo, es un extracto de una de las entrevistas que realizamos y que sirve pues para detallar mejor a qué sustancia nos referimos y cuáles son los efectos. Dice: la pasta base le decimos al paco. Es paco, base, es la destrucción, te va comiendo la grasa, te va comiendo, no pensás, te pones mal, te nubla todo. Dejad de pensar, no te importa nada, no querés ni a tu vieja. Llegar a entender ese tipo de consumo, aparte, yo he pegado por el hecho de querer saber qué onda. El paco es totalmente distinto a todo tipo de sustancias. Pega raro porque hasta se siente el ruido glu, 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 como si estuviese haciendo, es como una cosa rara. Empiezas a viajar de una forma extraña. Es decir, una sustancia con unos efectos muy tóxicos desde los primeros consumos y con unos efectos secundarios adversos muy graves entre los consumidores, por la sustancia y, por supuesto, por el modo y el contexto en el que se consume. Una de las cuestiones clave es entender que la pipa está hecha con ciertos desechos y lleva lo que ellos llaman virulana, que no es más que papel de aluminio, de manera que en cuanto se consume, pues tiene unos efectos sobre el sistema respiratorio graves, ¿no? Aquí tiene que haber una reflexión política también acerca de la desigualdad, ¿no? Al fin de cuentas, Argentina se ve afectada por todo esto a partir de una crisis económica que afecta a finales de los años 90 y que, bueno, después ha ido afectando a otros países y a otras partes del mundo, y lo que no tiene más que ver, o que tiene en parte que ver, por lo menos, con una nueva forma de generación de desigualdades sociales, ¿eh? En Argentina provoca un aumento la pobreza y un aumento en las grandes bolsas de villas miserias que hasta entonces pues, en muchas partes de Argentina no habían existido, ¿no? Probablemente aquí en unos años empezaremos a ver lo mismo, grandes zonas en las cuales se consolida la pobreza y la exclusión después de un proceso o de una situación de crisis económica, ¿no? El trabajo se sitúa en Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, en una serie de villas. Como imaginaréis, el trabajo en esos contextos es especialmente difícil. Yo he podido acercarme a esos contextos cuando he estado en Argentina con el proyecto, pues porque estaba con gente que ya conocía las zonas y que se había introducido en las zonas. No son zonas en las que uno pueda llevar a cabo investigación directamente y sin personas que ya estén trabajando o haciendo algún tipo de acción social en ese contexto, de manera que otra segunda reflexión son trabajos que requieren de personas del propio contexto y de las propias sociedades que faciliten la inclusión o el acercamiento a las poblaciones objetos de estudio, ¿eh? Bueno, yo tenía experiencia en trabajar en drogodependencias aquí, y había hecho trabajo de campo aquí, y había realizado mi tesis doctoral y había trabajado en varios proyectos de la Universidad de Granada y de otros sitios, pero por supuesto no es lo mismo hacer trabajo de campo aquí, sea el tipo de drogodependencia que sea, que irte a un contexto cultural totalmente distinto en el que los propios consumos y consumidores son diferentes y a ti te ven como el extraño, ¿eh? Especialmente en sustancias de este tipo, en las cuales, desde luego, o en el consumo de sustancias de este tipo, en las cuales se ha producido una asociación estrecha entre consumo y pobreza. De hecho, al paco se le ha dicho la droga de los pobres y se le sigue diciendo. En una última estancia en Argentina, una de las cuestiones que más me llamaba la atención es que la gente de clase media en sus discursos une ya paquero a pobre, nunca paquera, sino más paquero, pero paquero a pobre y a delincuente. Algo parecido a lo que ocurría aquí en las épocas más álgidas de consumo de heroína, cuando llegó un momento en que el heroinómano era el delincuente y a su vez era el excluido social, ¿no? Así que, ¿qué planteamos con este proyecto que financió el CICODE y con esta posibilidad de colaboración entre distintas universidades? Bueno, lo que planteamos fue, por un lado, un proyecto de investigación-acción en el que hiciéramos una pequeña investigación que nos permitiera obtener datos. De ahí explicaros por qué la perspectiva de género. Los trabajos que se han hecho con consumidores de paco son muy escasos por todas estas dificultades que os podréis imaginar. Hay muy pocos datos disponibles y de los pocos datos que existen son mayormente centrados o están principalmente centrados en el consumo de los varones. De manera que había muy poca información con las mujeres, así que entre los dos equipos de los dos países lo que decidimos es que habría una investigación en la cual, a través de metodologías cualitativas y de entrevistas en profundidad, nos acercaríamos a las mujeres para preguntarles por qué consumían, cuáles eran las razones,
qué motivos le habían llevado a ese consumo y qué ocurría alrededor del consumo en esos contextos de exclusión y de pobreza. Y, por otro lado, por supuesto, tenía que haber una intervención. Ir a investigar a estos lugares sin que haya una intervención y, por supuesto, con una financiación de un organismo que está potenciando la cooperación no tendría sentido alguno. Así que, en esa primera parte recogimos datos que sirvieron para visibilizar los talleres que a continuación vais a ver y os van a presentar y que permitían, pues, en alguna medida, fortalecer a ese tipo de consumidoras o darle algunas herramientas para que, al fin de cuentas, pudieran sentirse como un poco personas en los espacios en los que el proyecto se estaba poniendo en marcha. La metodología de investigación-acción, ya sabéis que ha sido una metodología que se desarrolla en América Latina, se desarrolla fundamentalmente cuando empiezan a surgir las grandes bolsas de pobreza en América Latina y tiene que ver con la implicación de los científicos de las ciencias sociales en el cambio de las poblaciones con las que trabajan. No solo investigamos y obtenemos datos, sino que tenemos que provocar algún tipo de intervención una vez que se ha hecho la investigación. Por supuesto, aquí habría una pregunta de si esto es de género. Hubo varones que se entrevistaron como informantes claves, pero el grueso de las entrevistas son entrevistas a mujeres. Así que este es un trabajo de mujeres, no es un trabajo de género, pero responde al hecho de que, bueno, era el colectivo menos estudiado, más débil y quizás más necesitado de intervención. De manera que el proyecto que financió el CICODE desde su inicio era un proyecto dedicado a empoderar a mujeres de este colectivo. Trabajar con poblaciones ocultas desde la metodología cualitativa ha sido una práctica común en los trabajos en drogodependencias. De hecho, quizás de las mejores investigaciones en drogodependencias que se han llevado a cabo en España son investigaciones que han utilizado metodología cualitativa para abordar esto que llamamos poblaciones ocultas. Claro, si tú tratas de acceder a personas que tienen una patología cualquiera, es probable que esas personas tengan un registro en un lugar determinado y que a través de ese registro tú puedas llevar a cabo un muestreo, y entonces aplicarle los cuestionarios que creas conveniente o las entrevistas o las técnicas que precises. En el caso de poblaciones como esta, que están en la calle, que no tienen ningún lugar en el que se escriben, que no están cuantificadas en ningún lugar, acceder mediante metodologías cuantitativas es prácticamente imposible. De manera que lo que se requiere es un abordaje cualitativo en el cual, diversificando por criterios que tengan que ver con el nivel de estudios, con el número de hijos en este caso, con las diferencias entre unas mujeres y otras, acceda a una muestra cualitativa que te permita recoger directamente la información, aunque por supuesto no cuantificas ni el trabajo que presentas o el que estamos presentando será un trabajo representativo de las mujeres que consumen Paco en Argentina, sino que únicamente responde a una pequeña muestra en la que se ha hecho una investigación con un objeto de intervención. Así que a través de personas de religiosos y religiosas ya establecidos en las villas, de centros comunitarios, de hospitales, de centros de salud, de personas conocidas, etcétera, el equipo argentino pudo introducirse en los contextos en los que se consumía esta sustancia o había personas que estaban iniciando tratamiento por el consumo y llevar a cabo las entrevistas. Por supuesto, las dificultades del trabajo de campo, de los trabajos en estos contextos son múltiples. Yo sé que quizás no quede bien decirlo porque minimiza los resultados, pero como se trata de exponer una experiencia de cooperación, pues sí que deciros que, bueno, esto fue una noticia que recuerdo envió Ana Clara en el momento en el que se estaban haciendo el trabajo, finalizando el trabajo, y es una noticia de la prensa argentina y dice: 2 grupos de jóvenes protagonizaron un enfrentamiento durante la madrugada. Creen que fue un ajuste de cuentas. 5 personas fueron asesinadas a balazos, entre ellas una adolescente, y otras 2 resultaron heridas al ser atacadas durante la madrugada en la Villa 21 de Parque Patricio. Y los investigadores creen que los crímenes están vinculados a un ajuste de bandas. Así que las dificultades tienen que ver no con las entrevistas en sí, que son las mismas que las que se producen en cualquier otro trabajo de campo, pero sí con el acceso al lugar,
y el acceso al lugar en el que hay violencia, armas, tráfico de drogas, etcétera, 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 ¿no? Y son riesgos que fundamentalmente corrió el equipo argentino, porque desde aquí hicimos visitas periódicas para ver cómo se estaba realizando el proyecto y en determinados momentos nos acercamos a la puesta en marcha del trabajo y de cómo se estaba realizando, pero claro, fue el equipo argentino el que tuvo que meterse en las villas y obtener las entrevistas y el contacto y sobre todo la confianza, ¿no? Yo quiero exponer algunos resultados de la investigación de manera breve, pero sí que quiero visibilizar qué se ve en las entrevistas que se han llevado a cabo. Las fotos que vais a ver aquí son fotos que se realizaron como parte del proyecto y que tienen que ver con una búsqueda de imágenes acerca del consumo. Se realizaron estas fotos y también se realizó un vídeo que financió igualmente el CICODE y que al fin de cuentas pretende pues, recoger imágenes para llevar a otros contextos la forma de consumo. Como veis, esto es un viejo grifo hecho pipa y así iréis viendo algunas más, ¿no? Desde luego, entre las consumidoras, entre esas 20 mujeres, pues hacen referencia a una sustancia destructiva y en la que rápidamente perciben efectos negativos. Son carreras que se desarrollan rápidamente alrededor del consumo y que consiguen desestructurar la vida cotidiana. Un concepto clave en drogodependencias, por ejemplo, desde la antropología. Desde la antropología, la drogodependencia se define como la alteración o como la unión del consumo de droga a la vida cotidiana, de manera que cuando tú ves a un drogodependiente ves que su vida cotidiana se ha roto y que funciona continuamente alrededor del consumo. En este caso, lo primero que hay es una ruptura con cualquier actividad que tenga que ver con la vida cotidiana y que se aglutina alrededor del consumo. Unos efectos sobre la salud y sobre la percepción del cuerpo rápidamente visibles y que las mujeres, sobre todo, en este caso interviene de nuevo la perspectiva de género, asocian a adelgazamiento extremo, dolor e insatisfacción. Así que recogemos autodescripciones que coinciden con la imagen de esta paquera que encontramos en la prensa y es desdentada, extremadamente delgada, enferma o rápidamente enferma una vez que empieza el consumo de la sustancia. Así que son imágenes y representaciones que deben causar un fuerte impacto sobre las mujeres que están consumiendo y sobre su autoestima. Y todo esto que voy a ir dejando son elementos que creo se han trabajado en los talleres, pero probablemente son elementos base para desarrollar políticas de prevención o políticas que permitan un trabajo más sensitivo hacia estos colectivos. Estas son las declaraciones de Milagros, una de las entrevistadas que decía: me quedé en la calle, yo ya no quería pagar un alquiler porque si no, no me drogaba, o cómo me drogaba. Era algo que me lo pedía la sangre, el cuerpo, el organismo me lo pedía el hecho de ir a comprar. Por más que yo me esforzaba y me quedaba encerrada, el lugar, porque no quería drogarme más, llegaba a cierto punto en que tenía que salir y hacía lo que fuera. Una de las claves o uno de los elementos que tratábamos de visibilizar en esta investigación era el tema de la performativity, es decir, la construcción de la identidad de género, cómo esa identidad varía o tú misma como persona la varías dependiendo del contexto en el que estés y en las circunstancias en las que te encuentres. Ese concepto teórico de Judy Butler en torno a la identidad de género, llevarlo hacia las consumidoras de drogas y ver cómo había elementos que ellas hacían o que les permitían en su exclusión y en su pobreza manejar la propia construcción de la identidad. Ahí las fotos trataban de contrarrestar elementos que estas mujeres que vivían en la calle y en una situación de exclusión extrema llevaban con ellas mismas, por ejemplo, para poderse depilar, pintar, maquillar o por lo menos para poderse arreglar y cuidarse en algo que tiene importancia desde el punto de vista del género, que es la visión de las mujeres en el espacio público como más presionadas en su imagen personal, ¿no? Entonces las fotos recogían pipas hechas con distintos elementos que ya encontraban en la calle y también elementos que en el momento de la entrevista llevaban y que les permitían conservar su identidad femenina, ¿no? Así que tratábamos de visibilizar esa identidad de género y de hecho las mujeres difícilmente hablaban de género porque no entendían lo que era el género ni se le podía preguntar, ¿no? Pero sí que
en su comportamiento o en su búsqueda de identidad lo mostraban. Es decir, a mí todo el mundo me hacía a un lado, llega un momento en que nos ven sucias, nos drogábamos delante de cualquiera. Yo me empecé a sentir sola, me empecé a sentir muy sola y miraba a la gente pasar, que te miraba con una cara de asco terrible y yo digo, ¿por qué me pasa esto, no? Así que yo creo que un elemento importante en el trabajo con estos colectivos especialmente excluidos desde el punto de vista de género es tener en cuenta esa mayor presión que existe hacia las mujeres por tener una identidad deseable. Yo recuerdo que cuando empecé a trabajar en drogodependencias, que en ese momento todavía el tema de la heroína en España era importante, y una de las cuestiones clave que de hecho en la Escuela Andaluza de Salud Pública en algún programa se trató de trabajar, era acercar a estas poblaciones al dentista pues para que pudieran tener acceso a cuidados gratuitos y que le permitieran pues arreglarse la boca y lucir un poco más presentable. Quizás la presión sobre las mujeres en este tipo de cosas es mucho mayor que lo es sobre los varones, que si no tienen dientes, pues bueno, no es que resulte socialmente deseable, pero probablemente no van a sentir la misma presión que una mujer, ¿no? Y al fin de cuentas, estas mujeres en situación de exclusión y en situación de extrema pobreza siguen cuidando este tipo de cosas porque como mujeres que son se sienten más presionadas, ¿no? Mi impresión, sobre todo cuando acabó el proyecto y pude acercarme a las entrevistas que se habían hecho y leerlas en detalle, es la de que más que un proyecto de drogodependencia era un proyecto de violencia y de exclusión y que eso era sobre lo que estábamos trabajando. La sustancia en este caso era un elemento tóxico que potenciaba toda esta situación y quiero traer algún detalle de cuáles son las situaciones de violencia que se viven en este colectivo, pues para haceros una idea de lo importante que también es la cooperación y la intervención, ¿no? Esta es una entrevistada a Milagros que contaba que y después te quedas con una locura, una abstinencia bárbara y eso te lleva a hacer cualquier cosa. Yo también me llegué a prostituir, primero empecé a robar, yo siempre robé. Yo caí en la droga por robar, por el ambiente, pero yo también llegué a prostituirme y me llegaron a pasar muchas cosas feas. Una piba que se droga es la típica fisura. Ruptura sería, ¿no?, la traducción. Ninguneada. Los tipos llegan a hacer cualquier cosa hasta llegar a rastrear a un pibito que no tiene nada. Yo también conozco pibitos, chicos, allá en la villa que lo han matado. Primero lo han violado, pero una chica tiene más posibilidades de conseguirlo, porque si bien no salís a robar o no te fue bien en robar, vas y te prostituís con cualquiera y tenés la plata, ¿eh? Yo personalmente era una de las cosas que cuando empecé a trabajar en drogodependencia más me molestaba. El hecho de que siempre que había un trabajo sobre heroinómanas se hablaba de prostitución, pero es que en realidad ahí había dos mundos que se interrelacionaban en la exclusión y en la desigualdad de las mujeres, ¿eh? Yo siempre decía, ¿por qué no hablarán de cómo las mujeres consumen o de los efectos que tienen? Sino que rápidamente sale el mundo de la prostitución y del VIH, ¿eh? Y al fin de cuentas tiene que ver con desigualdades de género y con cómo miramos desde género o desde el género a los temas del consumo, ¿eh? La maternidad, que es otro de los elementos que a mí tampoco me gusta que aparezca en los trabajos de drogodependencia, porque claro, la gran parte de la investigación que se ha hecho sobre drogodependencia se ha centrado en la maternidad o se ha centrado en las etapas que tienen que ver con la maternidad de las mujeres. Sin embargo, cuando accedes a estas mujeres que están buscando identidad o que están buscando una forma de adquirir identidad de género, el tema de la maternidad y de cómo se relacionan con sus hijos es clave. Así que gran parte de estas 20 mujeres han sido madres o buscan ser madres de nuevo y eso genera un motivo de conflicto constante con la justicia y es otro elemento clave a la hora de empoderarlas, ¿eh? Y por supuesto hay elementos de violencia de género que de nuevo destacan en los discursos y que visibilizan realidades diferentes, ¿eh? Así que generalmente son consumidores y viven en situación de calle los varones con los que se relacionan y estos varones pues son especialmente violentos en algunos contextos, ¿eh? Así que con esto quiero ir terminando, pero sí que os leo otro extracto de entrevistas de otra entrevistada y que comentaba pues algunos de los momentos de violencia que había vivido. Para mí tocar fondo fue la última vez que me pasó. Fue 1 mes y medio antes de internarme, de repente yo tenía plata, tenía droga, pero yo ese último tiempo ya no tenía la sensación de drogarme porque tenía 200 pesos en el bolsillo, tenía droga, tenía todo y no me drogaba a veces. Me iba a dormir o me quedaba por ahí hasta que, bueno, me hicieron la cama. Un chabón, un hombre, ¿no?, que sabíamos fumar o que solíamos fumar juntos, un chabón que tenía auto que venía de afuera. Fuimos hasta el puente Alsina, que une Pompeya con Lanús.
Para en el medio puente y le digo, ¿cómo vas a parar acá? Cuando me quiero dar cuenta, me abren la puerta, me bajan dos tipos, me pegan una piña que me desmayaron y entre medio de los puentes hay como una casita con una escalera que va para abajo, esto en medio del riachuelo. Y ahí fui. Yo siempre digo, ahí fui una muñeca hinchable. Me hicieron lo que quisieron, desde orinarme adentro de la boca hasta me dieron 23 puñaladas, que las tengo bien marcadas y cada vez que las veo me acuerdo de eso. Tengo una puñalada acá de 1 centímetro, que no me mataron de pedo, después me tiraron de arriba del puente. La que siempre termina mal es la mujer. Ese día me hicieron lo que quisieron y después de 5 horas, que fui una muñeca hinchable prácticamente, me tiraron de arriba del puente. Así hay bastantes extractos más que tienen que ver con la relación de violencia entre los varones, la relación de violencia en el contexto, etc. Así que yo quiero hacer algunas conclusiones en relación al proyecto y en relación a los datos. Por un lado, yo creo que estos contextos de desigualdad desde el punto de vista del género, con las mujeres ocupando situaciones muy desfavorables, muestran cómo el género es importante, porque permite superar situaciones de injusticia social o por lo menos visibilizarlas y permite buscar o mostrar la necesidad de que los programas de cooperación y de tratamiento en la cooperación o de prevención que se basen en la cooperación, pues que intervengan y que busquen necesidades específicas. Yo creo que es una sustancia con graves efectos para la salud y que cambia cualquier percepción que uno tiene sobre la sustancia en este contexto europeo. Al fin de cuentas, hablamos de otros efectos, de otros contextos y que lo hace totalmente diferente a lo que tradicionalmente nosotros estudiamos y conocemos aquí. Una de las cuestiones que más nos ha llamado la atención a las investigadoras y a los investigadores que hemos trabajado en este proyecto tiene que ver con esa búsqueda de identidad femenina y de nuevo muestra elementos claves desde el punto de vista del género, cómo condiciona los consumos y la vivencia en el contexto. Pero aquí no nos podemos olvidar de que hay situaciones de violencia física y sexual que son muy extremas, por ello la cooperación, pero que el consumir paco, si tú eres mujer, conlleva que tienes muchas más probabilidades de estar en situaciones de violencia y en situaciones de abuso sexual. Así que robo, prostitución y violencia están estrechamente relacionados con este tipo de consumo de drogas en América Latina. Y, por supuesto, generan doble rechazo. Estas consumidoras son las otras, son las pobres, son las que han perdido la dignidad social y las que sienten el rechazo del medio que les rodea, porque no son lindas, porque están sucias o porque son doblemente excluidas en la sociedad argentina y, por supuesto, en el mundo, ¿no? Así que, para mí, por supuesto, esto ha sido un aprendizaje tremendo en todos los momentos de la investigación. Es un contexto totalmente distinto que te permite también comprender mejor cuáles son los efectos y las situaciones de consumo aquí en Europa, pero sí que a los que sois y las que sois alumnas de la universidad quiero llamaros la atención sobre la necesidad desde las ciencias sociales de acercarnos a esos otros contextos para tener una visión más comprensiva de los consumos de drogas y, por supuesto, lugares en los que intervenir de manera sensitiva. El CICODE ha sido clave en que este trabajo se ponga en marcha, así que creo que tiene sentido que la Universidad de Granada cuente con organismos de cooperación porque nos permite formarnos mejor como profesionales a nosotros, pero también intervenir y desviar recursos hacia otros contextos en los que son necesarios. Así que el intercambio universitario es sumamente útil y enriquecedor y creo que para los alumnos y también pues para las profesoras y los profesores en este caso. Muchas gracias por escucharme y no sigo más porque creo que después viene la segunda parte del proyecto que quizás sea la que tenga más interés, ¿eh? Gracias. Bien, pues muchas gracias a ti, Nuria, en primer lugar por ajustarte al tiempo, aunque parezca que se ha prolongado un poco, pero que ya comenzaste un poquito más tarde. Así que gracias y gracias por mostrarnos esta realidad. Yo tendría incluso, y perdónenme que diga unas palabras antes de pasarle al auditorio, que felicitarte a ti y representando a este equipo de la Universidad de Granada y, por supuesto, también al equipo
de Argentina, representado aquí por la profesora Ana Clara Camarotti, por ese trabajo que habéis realizado, esa investigación-acción que realmente es lo importante, no quedarse solamente en la investigación en un tema como el que habéis abordado. Y felicitarte, por supuesto, por esta exposición que nos ha hecho, en donde yo te puedo asegurar que he aprendido mucho. Me imagino que el auditorio exactamente igual. Darnos esa introducción que nos ha hecho sobre el consumo, no de drogas, sino de sustancias, para que se vea más visible en la mujer, que efectivamente creo que ese es un gran problema que hay de no visualizarse tanto en la mujer y identificarlo casi con otro tipo de drogas, las ilegales. Que si tengo tiempo me gustaría incluso a mí hacer alguna pregunta, porque claro, en el sentido de que han mostrado muy bien esta realidad, has expresado el problema que creo que es de socialización claramente en cuanto al consumo de sustancias por parte de la mujer y de percepción del riesgo, que podríamos extrapolarlo a otros ámbitos de la vida, esa percepción del riesgo y las diferencias que hay entre los varones, entre los hombres y las mujeres. Y por supuesto por ese estudio acercarnos a otra cultura que desde aquí probablemente lo vemos de otra forma distinta. Es decir, ese consumo de sustancias, como en el caso de Argentina se ve, y que más que lo que nos habéis presentado, lo que nos ha presentado, que continuará la profesora Camarotti, más que un estudio sobre drogas, sobre drogodependencias, parece más un estudio precisamente, como has dicho, de exclusión y en este caso, de desigualdad de género. Así que felicidades, enhorabuena. Gracias por el trabajo. Y rápidamente pues vamos a abrir un turno de debate y abrimos, por tanto, para si alguien quiere levantar la mano, pedir la palabra para cualquier cuestión, pregunta a la profesora Nuria Romo. En principio también muchas gracias por acercarnos a esta visión en el que las mujeres toman la importancia que yo creo que se merecen y que han sido excluidas de las investigaciones sobre drogas durante mucho tiempo. Y, en segundo lugar, una cosa muy concreta, que es en la tabla que nos ha enseñado, en la que aparecían los porcentajes de consumos de drogas, tengo la sensación de que quizás aparecen ahí porcentajes relacionados con el consumo de drogas en adolescentes. Si pensamos en generaciones anteriores, ¿estaría igual, cree? En función de los datos del Plan Nacional sobre Drogas. Quiero decir, ese acercamiento entre hombres y mujeres en relación al consumo de drogas legales, sobre todo, ¿no tiene quizás también un componente generacional? Esos son los datos, como tú has dicho, de adolescentes, de 14 a 18 años. Si nos fuéramos a la encuesta población general, los datos iban a ser distintos y las prevalencias son distintas. En lo que me parece que lo que estás preguntando es lo del acortamiento en las prevalencias, el acercamiento de las chicas a los chicos, ¿no? En algunas sustancias, por ejemplo, las tablas, hubo hace un año así, se leyó un poco más ya. María Luisa Jiménez se llama, una tesis que se leyó en la Universidad de Granada sobre feminización del consumo de tabaco. Y ella recogió los datos y en el caso del tabaco, por ejemplo, son contundentes. Las curvas en los últimos 10 años han subido así exponencialmente para las chicas. Y en el caso del alcohol, por lo que dicen las expertas que trabajan específicamente en alcohol, ocurre algo similar. En psicofármacos siempre ha habido más chicas que chicos y eso viene ocurriendo desde que el Plan Nacional existe en el año 87. Empezó a hacer encuestas en el año 87. Siempre que se han recogido datos sobre psicofármacos, las chicas consumen 2 o 3 veces lo que consumen los chicos. Ahí hay un campo que es específico, que tiene que ver con las mujeres y con el autoconsumo y el autocuidado. Ahí no hay variación. En lo que es el acercamiento, yo creo que está por ver. Por ejemplo, en los estudios que se hicieron en Estados Unidos en los años 60 y 70, en la época del LSD, se decía que las mujeres ya se estaban acercando al consumo de sustancias de los varones en los campos universitarios y que había muchas chicas que consumían. Yo creo que eso después, cuando llegan determinadas edades y las diferencias de género son claras en las sociedades, se elimina. Es decir, nosotras nos podemos acercar a los varones en algunos momentos de nuestra vida y con algunas pautas de consumo específicas, pero no siempre. Vale. Así que no sé si respondo a tu pregunta. Sí, pero sí. En gran parte es solo cuestión de mirar los porcentajes del Plan Nacional sobre Drogas de 2010, entre 15 y población de 15 a 64 años y compararlos. Pero es que tengo más fresco
otra cuestión, que es aquellas personas, el porcentaje de hombres y mujeres que demandan ayuda por tratamiento asociado. Pero es que eso no tiene nada que ver. Porque la demanda en el tema de tratamiento sí que hay un tema de género clarísimo, y es que las mujeres tradicionalmente no han demandado el tratamiento. Una de las razones que se dice en las investigaciones que se ha hecho es por no dejar a los niños. Ya sabíamos que en las épocas más fuertes de consumo de heroína, por ejemplo, entrar en tratamiento te suponía que los hijos te los iban a criar o te los ibas a tener que entregar al Estado en tutela porque tú no los podías cuidar. Entonces había menos mujeres que accedían a tratamiento, pero también dependerá de qué sustancia es sobre la que estás hablando para que las mujeres accedan o no. De cualquier forma está el tema de la estigmatización social. ¿Es lo mismo acceder a tratamiento si eres varón o mujer? ¿El rechazo social es igual? Sí. ¿Se te va a ver lo mismo en la sociedad y en tu contexto familiar, por ejemplo? ¿Qué cosas dejas en el domicilio cuando tienes que ponerte en tratamiento? Los datos que existen en salud, de la investigación que se ha hecho de perspectiva de género en salud, dicen que las mujeres van más al médico, pero, por ejemplo, acuden menos en situaciones de urgencias, pues porque no pueden dejar a los niños o no pueden dejar la casa sola. Entonces, mujeres que empiezan a tener un infarto y que no se van rápidamente a urgencias, pero porque no quieren dejar la casa. Es que la complejidad de hablar de género tiene que ver con que hablamos de mujeres. En muchos casos las encuestas no reproducen toda esta complejidad. Dependerá de las edades, del tipo de sustancia, y en tratamiento pues hay otro tema, porque depende fundamentalmente, yo creo que de la sustancia de la que estemos hablando y de... Claro, concretamente estaba pensando ayer en los datos de 2010 de la Comunidad Andaluza, Observatorio Andaluz de Drogas y Adicciones, y yo estaba convencido de que había más mujeres que solicitaban tratamiento por problemas con hipnosedantes que varones, y no es así. Hay casi 2/3 son varones y 1/3, y me imagino que es que muchas causas las están relacionadas con lo investigaciones que nosotros hemos hecho, los hipnosedantes no se ven como una droga, no se discuten como droga, ni se ven como problemáticos, sino como es algo que se ha incorporado a la vida cotidiana y que se consume con regularidad y que no se considera un fármaco. Es que aquí la línea entre lo que es legal, ilegal, sustancia, droga, y la definición que hacemos de todo ese tipo de situaciones se complejiza. Sí. Porque claro, si a mí me prescribe hoy el médico un Valium, yo lo que estoy es medicada. Yo nunca te voy a decir en una encuesta que yo consumo drogas. Y si tú vienes a casa y me dices, soy del Plan Nacional sobre Drogas, vengo a hacer una encuesta, y voy a decir, yo no consumo nada, porque a mí me lo manda el médico. Claro, yo mañana puede ser que si el médico ha dicho 1, yo me tome 2, o que el médico diga, ya no tome usted más, y yo me tome 3. Entonces estoy haciendo un uso ilegal de una sustancia que se ha obtenido de manera legal. Así que muchos de los conceptos que se aprenden en drogodependencia aquí no funcionan, se rompen. Porque claro, estás haciendo uso de sustancias que has obtenido iatrogénicamente, que han partido del estamento médico, que tienen un control farmacéutico, que se supone tú no puedes obtener sin prescripción, y sin embargo aparecen en las encuestas de drogas ilegales. Y yo creo que reflejan esta locura que se ha provocado en el mundo de las drogodependencias con el intento de fiscalización de todos los consumos por parte del Estado, y que en muchos casos no se pueden producir. Y este es un resquicio que utilizan las mujeres pues para consumir unas sustancias que les benefician. Lo que han dicho en las entrevistas es que, bueno, si yo me siento nerviosa, me siento mal, tengo un problema familiar, pues consumo un psicofármaco y me siento mejor. Pues igual que otros muchos consumidores de drogas, no en este tipo de sustancias tan destructivas como lo que tiene que ver con el crack, cocaína o el paco. Pero probablemente tú entrevistas a un consumidor de otras sustancias aquí y te diga lo mismo, que consume pues porque se siente mejor, porque le ayuda en su vida cotidiana, porque le ayuda a enfrentar malestares, ¿no? Sí. Y las mujeres han encontrado un hueco con respuesta por parte del sistema sanitario, y hay un problema de salud pública ahí. Lo que pasa es que, bueno, en parte esto no se visibiliza como drogodependencia y, por lo tanto, difícilmente va a pasar a ser un problema de salud pública, porque no hay sensibilidad social acerca de que pueda constituirlo, ¿no? Pero las encuestas hay que tenerlas en su justa medida, ¿no? También tendríamos que utilizar, igual que los de tratamiento, incautaciones policiales para ver cuál es la importancia de determinadas sustancias en un momento dado. O, en fin, otro tipo de indicadores indirectos que nos ayudaran a comprender cuál es la incidencia de un problema, ¿no?
Pero siempre los datos cuantitativos son complejos. Desde luego que en el contexto argentino es mucho peor. Ahí sí que es verdad que yo he tratado de daros datos de cuántas personas estaban consumiendo Paco y ni me he atrevido. Porque hay galimatías de datos epidemiológicos y secundarios acerca de cuántas personas viven en la indigencia, cuántas no, cuántas consumen, cuántas no, que al fin de cuentas dar un dato epidemiológico sería ridículo. En España sabemos que el Plan Nacional ha conseguido tener un sistema de indicadores sostenible y que tiene un valor, muestra tendencias. En el caso del género, muestra pues, que estas sustancias legales se van incrementando. De hecho, ha habido reuniones específicas del Plan Nacional sobre Drogas porque cuando ellos ven los datos dicen, ¿aquí qué pasa? ¿Cómo puede ser que las chicas se mantengan así en consumo de psicofármacos, que consuman tabaco de esta manera o que consuman alcohol de esta manera? Y que esto no baje, aquí no haya incidencia de la prevención. Aquí los datos son más sostenibles. En el contexto argentino eso sería imposible, pues porque los indicadores no son continuos en el tiempo y, por supuesto, estas poblaciones excluidas salen de los indicadores epidemiológicos, ¿no?